Bueno, bienvenidos a todos y todas. Estamos aquí en una reunión virtual increíble con dos mujeres que admiro muchísimo para hablar de abrazar la sombra. Abrazar la sombra, ¿qué es eso? Y aquí tenemos a Irene y a Blanca, y te quiero saludar, Blanca, para que además nos cuente quién es Irene, que quiero decir una cosa, yo a Irene la conocí constelando a 60 personas en una sala y haciendo que todo el mundo se revolcara y se conociera a sí mismo, y yo quedé como, ¿qué es este poder de mujer y su transmisión? Y por eso estoy muy feliz de presentarla y que la gente conozca todo lo que tú haces, Irene, porque es que esa información que tienes es fantástica. Entonces quería contar eso, que cuando te veo digo, uy, esta es Irene, la que transformó a 60 personas en una sala en un segundo. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y muchas gracias por esta introducción. La verdad es que fue bellísima la experiencia con todas vosotras allá en Gerona. Sí. Así es. Blanquita. Sí, yo conocí a Irene también en esa sala, me quedé maravillada y luego asistí a otro taller suyo de 3 días, unos pocos meses más tarde, y dije, a esta mujer la tengo que traer a Barcelona a trabajar la sombra, porque yo soy psicóloga y terapeuta y hablamos mucho de sombra, pero yo siento que hay pocos espacios donde realmente se trabaje de una forma profunda. Y me quedó clarísimo que Irene es la profesional que estaba buscando para ello. Así que, bueno, os cuento un poquito de Irene. Ella es psicóloga, se graduó después en Estados Unidos, es especialista en PNL, en estudios chamánicos, en coaching, en constelaciones familiares, rituales sistémicos, yoga, hakomi, tiene muchísimas formaciones. Y sobre todo es una mujer muy comprometida con su trabajo. Ella ha fundado una comunidad en Andalucía, en el País Vasco y en Cataluña, y hace ya más de 25 años, ¿no, Irene? Sí, sí, Y, sí. y comenzaste, cuéntanos si quieres un poquito, porque comenzaste justamente con círculos de mujeres para trabajar el sagrado Sí, femenino. Y sí. justamente Empezamos a trabajar con un grupo de mujeres con esa intención de explorar en el aspecto femenino, en un aspecto más profundo, ¿no? Y por eso le llamamos lo femenino profundo o algunos lo sagrado femenino. Entonces, esta exploración en estos círculos me llevó a mí a tomar conciencia de la tan excluida sombra, que es una parte que es todo aquello que excluimos y lo marginamos en el inconsciente y vivimos como si eso no fuera parte de nosotros. Entonces, en aquellos círculos de mujeres exploramos muchísimo en nuestra sombra, en todas esas partes excluidas, y eso fue la escuela, más que mis formaciones, mis formaciones en salas o en academias o en la universidad. Mi gran formación fue in situ, experimentando, explorando con grupos de gente que querían pues transformar sus vidas y que estaban pues deseosos de explorar en esa profundidad. Sí. Y cuéntanos, Irene, ahora que nos has dicho un poquito qué es la sombra, ¿cómo podemos identificarla? ¿Cómo me sale esa sombra? Bueno, esa sombra siempre está presente, aunque no nos demos cuenta, está presente en nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros conscientemente, al marginar lo que a nosotros no nos parece ideal, pero que tenemos esta tendencia de tratar de ser perfectos, pues para ser aceptados, para ser queridos, ¿no? Para encajar en nuestro ambiente, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Todo aquello que no encaja de nosotros o que no, que no es ese ideal de nosotros, tratamos de marginarlo, y entonces imagínate que va a un mundo inconsciente del cual ya no somos conscientes que tenemos esas partes. Pero eso no quiere decir que esas partes no estén actuando en nosotros todo el rato. Y están actuando también en otros
donde nosotros nuestros contenidos a veces los proyectamos señalando fuera y así desposeyéndonos de esas partes conscientemente. O sea que la sombra sería todo aquello que yo creo que yo no soy y todo aquello que creo que es el otro y rechazo en el otro a mí misma, porque en realidad son aspectos que son míos, pero al no ser consciente de que son míos, los rechazo en el exterior sin darme cuenta que me estoy rechazando a mí misma. Entonces, el trabajo de sombra es tomar conciencia de cuánto nos rechazamos, cuánto nos destruimos por no aceptarnos en nuestra humanidad, en todos aquellos aspectos humanos, pero que en algún momento en nuestra infancia o en nuestra adolescencia pues no pudimos mantenerlos con nosotros porque no éramos capaces quizás y sin darnos cuenta esas pautas que hemos desarrollado para marginar todo eso siguen estando con nosotros cuando en realidad ahora sí que podríamos manejarlos, pero se enquistan como patrones de comportamiento y seguimos marginando igual, aunque ya seamos adultos y aunque, pues aunque en realidad sí que con una conciencia o con una práctica sí que podríamos manejar esos aspectos. Pero si no hacemos un trabajo de sombra de alguna manera consciente, tendemos a seguir marginando y a vivirnos en vez de en nuestra completud, en nuestra completud humana, nos vivimos como nos imaginamos o como desearíamos ser. ¿Sí? No sé si... Sí, claro, lo que pasa es que habrá tanta gente que en realidad no sabe que está esa sombra cada día presentándose, ¿no? No, porque por eso tratamos de esconderlo, ¿no? O sea que la sombra se manifiesta sobre todo en nuestros sueños, se manifiesta cuando estamos distraídos o cuando estamos nerviosos, estresados. O sea, cuando no estamos en el control, entonces es cuando se manifiesta, ¿no? Situaciones como límites, ¿no? En situaciones límites, sí. También cuando el síntoma de la enfermedad también nos da información de nuestra sombra, ¿no? Entonces sí que tenemos maneras de darnos cuenta cuáles son esos aspectos y esas cualidades y esos defectos que hemos rechazado, ¿no? Que en realidad ni siquiera son defectos quizá, se convierten en defectos por el mismo rechazo. En realidad son experiencias humanas, experiencias de aprendizaje. Pero al rechazarlo, pues claro, se manifiestan de una manera quizá grotesca, ¿no? Porque salen cuando dejamos de controlar y salen de una manera no deseada, pero siempre se muestra la sombra. Y cuando nosotros tenemos tal control para que nada de eso salga en nosotros, lo proyectamos en los demás. Y entonces juzgamos en los demás con mucha reactividad. Y eso es lo que nos señala que por ahí está funcionando nuestra sombra, ¿no? Tengo una pregunta, bueno, Blanquita, si me dejas, es porque el tema es, bueno, abrazar la sombra y la gente dice, ya está, yo digo, uy, pero qué incomodidad ver la sombra y cómo, digamos, puedo aceptar que va a ser algo incómodo y qué cosas buenas puede traer abrazar la sombra, porque me dicen abrazar la sombra y eso qué es, ¿no? Ya, mira, para empezar, tenemos que tomar conciencia de que nosotros somos luz y sombra. O sea, que todo en la vida tiene los dos lados. Entonces, si nos damos cuenta de que solo vivimos de un lado y que el otro lado de nosotros está como fuera del alcance de nuestra conciencia, entonces ya nos damos cuenta que ya vivimos a medias.
Y realmente todos deseamos tener una vida plena, ¿sí o no? Queremos tener una vida plena, ¿no? Donde nos vivimos como somos, vivamos como somos realmente, que tengamos la experiencia de la vida con plenitud. Y para eso tenemos que aceptar que tenemos nuestras luces y nuestras sombras. ¿Qué es eso de aceptar la sombra? Pues aceptar la sombra en realidad es abrirte a explorar en ella, no para quedarte atrapada en la sombra, sino explorar para ver qué contiene. Porque desde luego que cuando reprimimos o marginamos, mucha de nuestra fuerza vital va dedicado a reprimir o controlar estos aspectos de nosotros que siempre van a tender a emerger, a salir, porque todo quiere ser visto. De la misma manera que todos queremos ser vistos, todo quiere ser visto, todo quiere emerger. Entonces, lo natural es que todo emerja. Si nosotros, en vez de poner curiosidad a esos aspectos de nuestra experiencia que están emergiendo, aunque sea de una manera incómoda, si les damos espalda, van a actuar a través de otras personas. Igual no están actuando directamente a través de nosotros, va a actuar a través de nuestra pareja, a través de nuestros amigos. Entonces, si no somos conscientes que en realidad es algo nuestro que está actuando ahí, vamos a seguir rechazando a estas personas. Entonces, si nosotros estamos en disposición de hacer un trabajo de conciencia en nuestra profundidad, vamos a poner atención en lo que los demás me manifiestan y cómo yo reacciono a estas personas, en estas relaciones. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo de pequeña o de adolescente, cuando se ha mostrado mi sensualidad, he recibido un feedback negativo de esta sensualidad. Entonces yo he aprendido a que esa cualidad mía quede reprimida. He aprendido a reprimirla. Y entonces yo a mí misma me vivo sin esa sensualidad, esa habilidad, o pues ¿no? Ese aspecto de la persona, ¿no? Que en este caso vamos a hablar de esa sensualidad. Entonces, cada vez que yo veo una persona sensual, o me identifico con ella, o la rechazo. En las dos reacciones estoy proyectando mi sensualidad en otra persona. Entonces, la pregunta ¿de qué me sirve abrazar mi sombra? Pues si yo de alguna manera traigo a la conciencia esa sensualidad, no mentalmente, bueno, primero lo hago mentalmente, pero si lo traigo y lo exploro en mi cuerpo, me abro a sentir la sensualidad en mi cuerpo, pues quizá esto me da algo, una fuerza, algo que antes no tenía. ¿Se entiende? O sea, y en vez de estar marginándolo a través de juzgar a cualquier persona que se muestre un poco de una manera sensual, si yo lo he integrado en mí, no tengo una reacción a nadie, sino puedo aceptar que esto es un aspecto de la existencia humana. Entonces, ¿de qué me sirve? Pues me sirve para yo ser más completa, para que yo pueda también, de alguna manera, experimentar y explorar y disfrutar de ese aspecto, que mientras está marginado no lo disfruto, pero eso no quiere decir que no lo tenga, sino que yo lo emito. ¿Cómo emito? A través del juicio que hago hacia otra persona, o lo emito, o cuando estoy bebida lo muestro exageradamente. ¿Me entendéis? O sea, que quiero decir que siempre está actuando,
pero no está actuando de una manera equilibrada o integrada dentro de mí. De manera que si está integrada, eso me regala algo. Irene, Sí. perdón. No. Mira, me surgen dos preguntas. ¿De qué nos protege exactamente? Porque hay tanta resistencia. ¿De qué nos está protegiendo la sombra? ¿Y qué mecanismos tiene? Has dicho antes uno, ¿no? Que es el de la proyección. También podríamos tener el de la compensación. Háblanos un poquito de estos mecanismos y cuéntanos de qué nos está protegiendo la sombra. Pues la sombra nos protege, o sea, el rechazo a la sombra nos protege realmente de nuestra vulnerabilidad. Nos protege de sentir los sentimientos que hay debajo de ella, que a menudo son los 3 sentimientos tan rechazados que son la rabia, el miedo, la tristeza y la vergüenza. O sea que siempre detrás de algo rechazado hay una vulnerabilidad, hay unos sentimientos. Y de eso se trata, de que cuando yo le doy la bienvenida a esa parte rechazada, encuentro un sentimiento. Y el sentimiento, de alguna manera, es como un pegamento que une lo que está separado, lo que está roto, lo que está, diríamos, sí, sana. En euskera, en mi lengua, tenemos una palabra para decir curarse o sanar, que es osotu, que es completarse, ¿no? Es unir, es completarse. Entonces, lo que hace el sentimiento es unir lo que está roto. Y en ese sentido, fruto de esa unión, hay una fuerza, hay una creatividad que antes no estaba operando, que puede operar. Si en marginar algo gasto muchísima energía, cuando ya no tengo, cuando ese aspecto está integrado en mí, esa energía está disponible para co-crear. Entonces, en ese sentido, ese es el propósito de abrazar la sombra, no es otro más que la sanación o la curación, pero la curación entendiendo en este sentido de unir lo que está separado, y en realidad es una rehumanización. Es decir, traer los aspectos humanos propios de toda existencia humana, traerlos a la consciencia para poder integrar de una manera que quien eres pueda manifestarse con naturalidad. En vez de tratar de ser lo que no somos, ¿no? Porque muchas veces aprendemos desde pequeñito en ser alguien que en realidad no somos, porque tratamos de ser perfectos y no somos perfectos. Entonces, en ese intento de ser perfectos, realmente destruimos nuestra inocencia, nuestra naturalidad, nuestra alegría, muchísimos aspectos vitales, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que queremos es recuperar, ¿no? Recuperar toda esa vitalidad, toda esta naturaleza humana para que nuestra divinidad, que sin duda está ahí, ¿no? Ese impulso de bien, de luz, pueda manifestarse también en la humanidad. O sea que es un trabajo precioso. Para mí, yo tengo verdadera pasión por el trabajo de sombra, porque realmente cuando la gente se muestra, ¿no? Con eso que cree que es terrible, es que empiezas a ver la belleza de las personas, ¿no? Porque en esa profundidad hay muchísima belleza. En esa oscuridad, entre comillas, hay muchísima belleza. Cuando se abre y cuando se recoge, ¿no? lo que guarda esa sombra, esa oscuridad, realmente te ilumina a las personas, en un decir, ¿no? Ilumina, realmente te conecta, ¿no? Con algo profundo y también te ayuda a poder mirar a los demás de la misma manera. O sea que cuanto más trabajo de sombra hagamos,
más espacio tenemos para incluir a los demás, ¿no? Para incluir al otro. Entonces, en este sentido, yo creo que hoy necesitamos muchísimo trabajo de sombra porque nos vivimos en un mundo totalmente compartimentado y, ¿no? Eh, con muchísima desunión también, ¿no? Entonces, necesitamos realmente rehumanizarnos para poder tener una mirada más inclusiva hacia los que son diferentes o los que se muestran diferentes, mejor dicho. Bueno, yo quería decir algo, es que yo creo que se me nota que me hablo. Y claro, hablas de la sombra y sé que que dictas talleres constantemente y vas a hacer un taller ahorita en Barcelona, ¿cierto? Sí, Amaría poder estar en ese taller, no puedo porque estoy también dictando un taller de sexualidad consciente, pero quería como que hablar de mi ejemplo, por ejemplo, de lo que a mí me ha sucedido. Este año, digamos, me conecté con la rabia un día por una proyección y fue una rabia tan potente que me llené de calor y empecé a temblar y otro día sucedió de nuevo que llegó esa rabia que eran ganas de matar al otro, o sea, de mí. Y eso es algo claro. que yo he reprimido toda mi vida porque, digamos, como tallerista, como facilitadora, en mi familia en el que todo el mundo sonríe, he estado censurando eso y este año quiero indagar acerca de qué poder tiene, porque ese día que me conecté con esa rabia salí a correr y me sentí supremamente poderosa y llena de energía. Yo decía, wow, o sea, mi oscuridad me trae, es que lo cuento y me pongo así como, Wow. me lleno de una energía Claro. y sé que la sombra puede o sea, la sombra puede uno transformarla en poder, ¿no? En algo positivo. Sí, sí, sí. Es que ese es el objetivo de hacer un trabajo de sombra, es empoderarte. Porque nos vivimos desempoderados por eso, porque marginamos lo que somos y entonces nos vamos debilitando, debilitando. A los 20 años no pasa nada con que margines un montón de cosas porque todavía tienes energía y todavía tienes vitalidad. Pero si sigues marginando y a medida que esa energía va decayendo, entonces se nota muchísimo el debilitamiento. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que tú has puesto, la rabia. La rabia es muy importante porque todos tenemos rabia, todos tenemos miedo, todos tenemos tristeza, todos tenemos alegría. Estas son las 4 emociones básicas. Imaginaos un niño, ¿verdad? Un niño a lo largo del día tiene rabia un montón de veces, está triste un montón de veces, está contento un montón de veces. Bueno, entonces nosotros no, nosotros lo que hacemos es marginar todo eso y a duras penas mantenemos la alegría, no siempre, porque a veces también hay prejuicios con la alegría, ¿no? Puede ser muy ligero de casco si es que siempre estás contento. O sea que hasta la alegría la marginamos, no digamos más la rabia. La rabia es algo que socialmente se margina muchísimo. Y entonces sale sin tú darte cuenta y cuando te sale la rabia, si no te das cuenta, puedes matar a alguien. Entonces, ¿cómo gestionar esta emoción? Esta emoción, una manera de gestionar es, para empezar, ser consciente cuando se empieza a mover en el cuerpo la rabia. O sea, detectar cómo se está moviendo, cuando empieza esta reacción o esta actividad de la rabia. Entonces, si tú de alguna manera puedes decir, estoy sintiendo rabia, ya hay una metaposición, ya hay un testigo sobre más arriba que el sentimiento de rabia. Entonces, ahí ya empiezas a transformar la rabia, porque estás poniendo atención, estás poniendo conciencia en ese sentimiento y puedes metaposicionar cómo se mueve, qué harías, dónde en tu cuerpo está localizado, ¿no? Y si encima lo traes al cuerpo y lo disfrutas, esa rabia se integra y te va a dar su cualidad positiva, que puede ser claridad,
puede ser capacidad de poner límites, puede ser pasión, puede ser certeza. La rabia esconde muchísimas cualidades, pero para que esas cualidades se hagan visibles y tú las puedas integrar, tienes que de alguna manera darle la bienvenida a la rabia. ¿Y dónde mejor que en tu cuerpo? ¿No? Porque si la tienes excluida, pues es difícil conectar en tu cuerpo con la rabia. Pero si conscientemente te abres a ella, la rabia te inunda como cualquier otro sentimiento, ¿no? Entonces, es importante no ensoñarse con la rabia, o sea, quiere decir mantener una posición de testigo, de testimoniar y poder decir, ajá, ahora estoy sintiendo, ahora haría esto, la rabia me está explotando el vientre, está subiéndome por la columna, no sé, le sigues y nada es eterno, ¿verdad? La rabia y estas emociones no duran ni un minuto si es que tú les pones atención. Y se transforman en otra cosa que es su aspecto más útil. Entonces puedes traer ese aspecto útil a tu conciencia y beneficiarte de esa cualidad que te trae la rabia. Como en tu caso, ¿verdad? Tú eras consciente de tu rabia, empiezas a correr con ella, ¡wow! ¡Qué bueno! Tal. Y al final no era rabia, era pura fuerza. ¿Sí? Pues así de sencillo es trabajar. Y es una gozada, ¿no? Una vez de que le quitas el juicio y trabajas con ella, realmente te da muchísimo, te da muchísima fuerza, muchísima... Sí. Irene, Sí. me imagino que en tu trabajo das mucho espacio al cuerpo, obviamente para dejar sentir estas emociones. Y mi pregunta sería, ¿por qué el trabajo grupal? ¿Por qué el hacer trabajo, por ejemplo, Sí. ahora este fin de semana vas a hacer un taller grupal y no individual? ¿Qué ventajas tiene de trabajar la sombra en grupo en vez de Sí, no solo la individual? sombra, cualquier trabajo de conciencia en grupo es muy interesante porque todo el grupo, las personas que hay en el grupo, si hay 50-50, si hay 100-100, son espejos maravillosos para reflejarte. ¿Me escuchas? Ah. Entonces, muchas veces las personas toman mucho más conciencia a través de lo que está sucediendo con otro que a través de lo que está sucediendo contigo, porque cuando va contigo tienes más límites y te resistes más y entonces tienes más dificultades quizá para profundizar. Pero cuando otro está en sala trabajando, pues tú te abres y le apoyas y de alguna manera el trabajo del otro te refleja muchísimo, cosas que igual ni jamás habías pensado y de repente ves que pues es lo mismo que te pasa a ti y te da muchísimas claves. Entonces, el trabajo grupal es exponencial eh, para uno mismo. Y por otro lado, lo interesante de trabajar en grupo es que el grupo crea todo un campo colectivo muy poderoso, una inteligencia colectiva que el grupo actúa, el círculo o este campo actúa como un vórtice de cantidad de contenidos que cada persona puede procesar y transformar y volcar de nuevo en ese inconsciente colectivo, con lo cual, aparte de hacer un trabajo por ti o para ti, haces un trabajo para para el colectivo. Y en ese sentido eso da muchísimo gusto, ¿verdad? Porque es, aumenta la potencia, la intensidad y es muy difícil que uno se mantenga al margen cuando todo esto está sucediendo en un grupo, ¿no? Y por otro lado, cosas que a ti te pueden dar apuro o vergüenza porque has tenido siempre cosas guardadas o marginadas, cuando tú ves que ahí va, que es tan natural, que todo el mundo participa de todos estos contenidos de una forma parecida, pues entonces ya también eso te libera y te ayuda a compartir y a trabajar con otra soltura, ¿no?
Claro, me imagino, te iba a preguntar qué dinámicas tienes pensadas para este fin de semana, que estarás en Barcelona el sábado y el domingo de 9:30 a 7 de la tarde. Son muchas horas para compartir en grupo. Sí, Me pero mira, imagino que en realidad, como tú haces trabajo, procesos, ¿no? Grupales, trabajo de proceso con tantas personas, ves lo que muestra el campo, ¿no? No tanto prepararte dinámicas, sino a ver qué hay. ¿Cómo trabajas? yo no llevo ni una dinámica preparada porque no sé ni qué gente va a ser la que va a estar allí, ni qué es lo que se quiere mostrar a través de las personas que están allá. Entonces, yo lo que trabajo es conectando un poco con lo que sale, con lo que, bueno, pues con lo que las personas que primero hablan empiezan a manifestar bueno, pues las dinámicas se hacen en base a lo que hace falta, ¿no? Pero bueno, siempre hacemos alguna constelación, hacemos procesos de grupo, pero no suele hacer falta mucha dinámica, porque lo que yo hago es preparar el campo, de manera que haya una intensidad de campo. Y cuando las personas están ya inmersas en esa intensidad de campo, no hace falta mucha dinámica, es la voz, la palabra de cada uno, es la dinámica más poderosa para abrir conciencia y abrir experiencia. Entonces, bueno, lo que hago es permitir que todo lo que quiera suceder, suceda. No, no cortar los procesos, sabiendo que cuando alguien pues está haciendo un proceso, aunque dure una hora, pues hay muchísima gente alrededor que está sintonizando y resonando con ese proceso, con lo cual no solo trabaja el que está en medio, sino trabaja todo el grupo. Entonces, eso es lo interesante, ¿no?, del trabajo en grupo. Bueno, fantástico saber que las personas tienen la posibilidad de empezar a trabajar en abrazar su sombra y su lado oscuro para ser más poderosos. Eso es algo que deberían hacerlo desde inclusive el colegio, para Ah, los sí. niños, para los jóvenes, y es increíble y es admirable todo lo que tú has hecho, Irene, de inclusive crear este espacio que tienes hace tantos años, que es la comunidad, ¿no?, en la que se nutren. Entonces, Blanca, ¿cómo pueden encontrar la información acerca del taller de Irene que va a ser en Barcelona el sábado, los datos de contacto? Sí, pueden llamar al teléfono 637 47 42 14 o contactar con el mail c de Cristina, ctorrecueva@gmail.com. Claro. Ahí pueden informarse, Cristina enviará toda la información del taller y cualquier persona es bienvenida, hay todavía plazas. Sí, sí, y jóvenes también, porque mira, yo trabajo con jóvenes y los jóvenes avanzan a una rapidez impresionante. Los jóvenes están sedientos de hacer un trabajo de profundidad porque realmente ven cómo les cambia la vida, ¿no? Los jóvenes y los Sí. varones también, los hombres, que hay tanta sombra censurada en la masculinidad, ahora con todo este tema de... En todo, en la masculinidad hay mucha sombra, en la feminidad hay mucha sombra, en todo hay mucha sombra, ¿no? Entonces, abrazar la sombra es una manera de rehumanizarnos, de ser seres divinos viviendo una humanidad, ¿no? O sea, de alguna forma lo que hace es honrar la humanidad, trabajo de sombra, y nos ayuda a recuperar nuestra luz interna, porque marginando la sombra lo que hacemos es perder nuestra luz. Abrazando la sombra ganamos luz, porque no nos podemos separar, ¿no? Entonces, luz y sombra es parte de lo mismo. Y a mí me gusta decir que cuando la luz y la sombra están en equilibrio, hay algo que se abre, es como una apertura que se produce a algo muy profundo desde donde emerge la compasión. Y esa compasión, o no sé cómo llamarla, ¿no?, como un amor, pero incondicional, eso es lo que produce lo nuevo y lo que hace que las cosas se transformen.
Pero si la luz y la sombra no están en equilibrio, es muy difícil que esto se pueda dar. Porque la experiencia de ir abrazando esa parte de ti es una manera de aceptación, de amor hacia uno mismo, ¿no? Entonces, una vez de que tú te amas a ti mismo, una vez de que tienes la experiencia de amarte en totalidad, tú puedes compartir ese amor. Entonces es básico aceptarse a uno mismo, ¿no? Lo cual no quiere decir indulgencia, de, pues esto, con esto hago daño a alguien y sigo haciendo. No es eso. La indulgencia lo que hace es aumenta la sombra. Hace que la sombra sea más grande. El rechazo a la sombra también hace que sea más grande. La sombra. Pero la aceptación lo pone en su justo lugar, de manera que luz y sombra, ¿entiendes?, crean fertilidad de vida. Crean lo nuevo, crean la vida. Muchísimas gracias, porque vamos a tener la oportunidad de abrazar la sombra y hacerla nuestra aliada este fin de semana. Estoy deseando. Muchísimas gracias. Ahora yo entiendo tu capacidad de involucrarte en numerosos proyectos y esa energía que tienes, de tanto que has mirado tu sombra, has ido rescatando energía porque está llena de energía, no para. Pues sí, la verdad es que sí, he podido explorar en mi propia sombra, desde luego, porque si no tampoco la puedes transmitir si no has explorado en ti mismo, ¿no? Y bueno, esa es la tirada. Ahora sabemos el secreto. Muchísimas gracias, chicas. Muy feliz, Irene, de esta entrevista y a todas las personas que nos vieron hasta el final. Vamos a dejar la información en donde pueden contactar a Irene y de igual manera Blanca la adoro porque es una excelente terapeuta corporal, consteladora, está supremamente preparada. Y ahí también está la información de Blanca y para quienes no me conocen, pues Diana Núñez de Sexurero y de Escuela de Shaktis, que trabaja con el tema del tantra y la sexualidad consciente, y considero que este trabajo, Irene, que tú haces es completamente necesario y complementario, y te agradezco por tu tiempo y por tu sabiduría entregando esta información. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti de corazón. Gracias a ambas y gracias, Diana, por Gracias, Blanca. Maravilloso. Ok, listo. Mandemos un abrazo. Chao. Chao a todos.